Estamos en Memoria 50, un programa de la Universidad Autónoma de Chiapas, entrevistando a egresados, a profesionales sobresalientes de la universidad en el contexto de la celebración de su 50 aniversario. 200 años Chiapas, 50 años la Universidad Autónoma de Chiapas. El día de hoy tenemos el gusto de entrevistar al arquitecto Isaac Jonathan Cordero, quien nos acompaña en este estudio de la centenaria Facultad de Derecho. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. El día de hoy quisiéramos saber de ti, tu historia educativa, de dónde eres y en dónde estudiaste. Bueno, pues yo soy originario de esta ciudad, de San Cristóbal de las Casas. Nací en el 85. Soy de la generación de los 85, de los 80 todavía, entre el cambio entre el cassette y el disco. Yo casi toda mi vida estudié aquí en San Cristóbal, en escuelas públicas, y eventualmente me trasladé a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a la Facultad de Arquitectura, ¿no? Cuando entré a estudiar la carrera en la universidad. ¿Cómo tomaste la decisión de que fuera la Universidad Autónoma de Chiapas y no otra universidad privada o en el país? La verdad, yo tenía intenciones de irme lejos, un poco más, bueno, específicamente a Puebla. Tenía yo interés como de llevar la carrera no de arquitectura como tal, sino la de ingeniería y arquitectura, y esta se llevaba en Puebla. Fue un poco más como el tema familiar que me llevó a tomar la decisión de quedarme en Chiapas, y pues en realidad la mejor opción siempre es la Universidad Autónoma de Chiapas, ¿no? En el estado. Siempre tenía la calidad precisa y en ese momento la Facultad de Arquitectura tenía sigue teniendo renombre, pero en el momento en el que yo ingreso, la universidad estaba certificada y la facultad tenía la certificación nacional y tenía un muy buen estatus a nivel nacional. La Universidad Autónoma de Chiapas, por supuesto, te forjó en ese campo de ser arquitecto, pero tú fuiste construyendo tu propio camino. Veo que en tu antecedente curricular hay un énfasis a la protección del patrimonio cultural y del patrimonio arquitectónico. Sí. Me saltó inmediatamente Chiapilla, algún rescate que hiciste por ahí. ¿Nos puedes platicar? Fue Coapilla en realidad. Coapilla. Sí, porque está Chiapilla. Coapilla está en la zona Soque, rumbo a Tepatán. Tecpatán, sí. Ok. Rumbo a Tecpatán. Sí, yo incluso, o sea, el gusto por el arte, la restauración y la conservación en patrimonio, pues nace mucho de mi entorno, ¿no? De San Cristóbal, una ciudad patrimonial en la que nací y crecí viendo monumentos y edificaciones, las casas antiguas. Incluso una anécdota graciosa podría ser, era que cuando empiezo a estudiar arquitectura, me empiezo a dar cuenta, porque antes cuando venía yo aquí a San Cristóbal, le decía, ¿qué le ven a San Cristóbal? ¿No? Tuxtla está mejor, ¿no? Cuando entro a arquitectura, me voy dando un poquito más cuenta del valor paisajístico y arquitectónico que tenía San Cristóbal, y yo decía, y es donde más bien refuerzo un poquito este amor por la arquitectura tradicional y el arte, ¿no? Yo ya sabía desde un principio que al entrar a arquitectura era para dedicarme a la restauración. Ya tu vocación no era prácticamente la edificación y la construcción, sino fundamentalmente la conservación del patrimonio urbanístico. Arquitectónico en un inicio, pero ahora en general me dedico a la gestión y conservación del patrimonio. Patrimonio natural y cultural, para que se entienda, pero bajo los conceptos que he aprendido es hablar del patrimonio en su globalidad, ¿no? Sí, me gustaría que nos ayudaras un poco a comprender también a mí, porque a veces lo utilizo como sinónimo, patrimonio cultural,
patrimonio arquitectónico, patrimonio urbano, ¿no? Y creo yo que tiene su singularidad. Sí. Bueno, un poco antes de poder profundizar en eso, tengo que comentar que pues tuve la oportunidad de estar en Canarias por medio de Fundación Carolina. Soy un becario de Carolina que me especialicé en uso y gestión del patrimonio. Entonces, esta especialidad, este máster, me dio la oportunidad de ver el panorama general de no solo lo arquitectónico, sino cómo gestionar en su totalidad y en su integridad el patrimonio cultural y natural, o biocultural, como ahora también se está empezando a decir, en el que no están separados, sino que es todo un conjunto, pero existen, para razones de estudio, unas divisiones en las que entendemos lo material, lo inmaterial, lo natural, y bueno, todas las 20.000 clasificaciones intermedias o derivadas de esas, ¿no? Porque una cosa es, por ejemplo, el patrimonio urbano, que se refiere a las trazas y en general a la forma constitutiva de las ciudades, sobre todo las históricas, pero y el arquitectónico se refiere a los edificios específicamente. Y dentro de los edificios tenemos el patrimonio cultural, que puede ser el patrimonio mueble, ¿no? Como el mobiliario o incluso las puertas o otro tipo de elementos que no necesariamente son parte de la construcción, son parte fija de la construcción. Tú estuviste en España, en el ámbito de la arquitectura y de la gestión urbanística. Tuve la oportunidad, porque he explorado en materia de investigación de los delitos ambientales, que de alguna manera la línea de investigación en materia de infracciones urbanísticas es muy fuerte en el ámbito del derecho español, y precisamente la protección jurídica del patrimonio urbano y arquitectónico es muy sensible dentro de las políticas públicas y la gestión de las ciudades españolas, que son obviamente son referencia de las características de una ciudad colonial como la de San Cristóbal. Sí. Donde yo creo que probablemente la cuestión, y aquí yo te preguntaría un poco como arquitecto, como nativo de San Cristóbal de las Casas, es ¿qué hace distinto el patrimonio urbanístico y arquitectónico de San Cristóbal, independientemente de su sello colonial? Sabía que íbamos a llegar a esto. A ver, San Cristóbal de las Casas, justamente la oportunidad de estar en la ciudad de La Laguna, en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, España, también me dio oportunidad de investigar un poco sobre esta pregunta. La ciudad de San Cristóbal de las Casas, para mí, en estos momentos, que incluso lo tengo ahí programado como tema de doctorado, es el eslabón perdido del desarrollo urbano en América Latina. Específicamente, la ciudad de La Laguna es una ciudad intramar que fue utilizada como el ensayo de conquista. Pero una vez que llegan a América, no son los españoles, porque si digo españoles van a decir, no éramos nosotros. Cuando llegan la conquista a América, San Cristóbal de las Casas es una de las primeras ciudades fundadas en el continente americano. Y es una de las cuartas que en realidad es la primera en México que es fundada específicamente por españoles y para españoles. El resto de las ciudades están fundadas sobre un asentamiento prehispánico. Entonces, esta condicionante, en comparación con la traza urbana de Canarias, falta mucha investigación, o sea, es nada más una hipótesis que yo tengo en estos momentos con lo que he logrado tener a la mano, pero
es probable que San Cristóbal de las Casas sea el modelo que se utilizó para replicar en toda Latinoamérica. Según Jan de Bos, los sinacantecos fueron los que eligieron el lugar donde se asentó San Cristóbal. En virtud de que en España, en Chiapa de los indios, los zancudos y el calor, pues no permitió que ahí era la voluntad de establecer la ciudad. Y vienen al Valle de Jovel y pues encuentran condiciones, con todo y que hay la ciénega. Y por supuesto habían ciertas condiciones particulares para crear la ciudad. Pero a Jan de Bos le faltó ver San Cristóbal de la Laguna. San Cristóbal de la Laguna es el ensayo justo donde se tiene un puerto y una ciudad intramar. Porque es una pequeña isla, fue un ensayo. Entonces de ahí se empezaron a construir las reglas de urbanismo. Claro que un ensayo no es lo mismo que ya a la hora de los hechos. Entonces esta condicionante de tener esta ciudad intramar y una ciudad portuaria debajo, como acceso, es la condicionante de conquista. O sea, no es un hecho, o sea, ya venían preparados de esa manera ya tenían una estrategia militar. No es como que yo la verdad he estado mucho en contra de seguir un poco la escuela antropológica mexicana, en la que nos vamos mucho al indigenismo y al romanticismo de las cosas, sino que en realidad hay una lógica y una técnica estructural dentro de la fundación de ciudades, y era esa, que tenía que controlar territorios, y los territorios, sobre todo San Cristóbal de las Casas, tenía un posicionamiento militar muy estratégico para el control del territorio general. Me parece a mí que esa es la principal. ¿Te parece que ese es un elemento fundamental? Sí. Que la definición urbanística de San Cristóbal se debe a una situación de estrategia militar y de control territorial. Del control territorial que hasta de las poblaciones. Que hasta el día de hoy sigue funcionando, porque somos una metrópoli rural, ¿no? O sea, San Cristóbal fusiona todo, todo en la zona altos, y San Cristóbal no funciona sin la zona altos. A ver, el otro elemento que entiendo que dentro de tu responsabilidad, dentro del ayuntamiento, pues de alguna manera tu formación por esta experiencia en aquellas latitudes de la madre patria, te han acercado como un universitario chiapaneco, como un nativo de San Cristóbal, a la realidad concreta de San Cristóbal. ¿Qué nos puedes platicar en la configuración de los barrios y cómo se han prolongado en el tiempo los barrios? San Cristóbal ha sido una ciudad que ha tenido, que se ha congelado en el tiempo. Estaba congelada hasta los años 70. O sea, hemos tenido de los años 70 a la fecha hemos tenido una explosión muy rápida de crecimiento. O sea, es como que nos congelamos y de repente nos descongelaron, o sea, empezamos a crecer y a constituirnos. Esto ha permitido que San Cristóbal de las Casas conserve aún dentro de su constitución mucha de la esencia, que desgraciadamente ya se está perdiendo. O sea, ya estamos perdiendo identidad y estamos llegando a tener esta descomposición o esta gentrificación más bien, que ese es el efecto como tal que pasa dentro de la ciudad, porque se van perdiendo estas estructuras patrimoniales. Y si me permite decirlo, es justamente que mi función como punto focal de la Declaratoria de Ciudad Creativa y como director de Economía y Ciudad Creativa en el Ayuntamiento en estos momentos, una de las cosas es que mucho no se entiende para qué sirve el patrimonio. Pensamos que el patrimonio solamente es romántico, pero en realidad tener una declaratoria de la UNESCO en una ciudad es reconocer que el patrimonio es nuestro motor de identidad y nuestro motor de desarrollo, sobre todo en una ciudad tan antigua como San Cristóbal de las Casas, ¿no? Que estamos a punto de cumplir casi estos 500 años. Entonces, trabajar con el objetivo general de la UNESCO y del patrimonio, de los que nos dedicamos al patrimonio,
no es conservar cosas bonitas para que los demás los vean, es conservar las cosas que le generan la identidad cultural, o sea, a nuestra sociedad, a nuestra comunidad. ¿Por qué es importante? La Segunda Guerra Mundial, la UNESCO existe gracias a la Segunda Guerra Mundial. Y la UNESCO, y todos los dedicamos a esto, existimos porque durante la Segunda Guerra Mundial se detectó que una de las estrategias de Hitler fue precisamente quitarle la identidad a la gente para poderla dominar. ¿Y cómo se le quita a la gente la identidad? Destruyendo el arte y la cultura de una comunidad. Entonces, la UNESCO existe y todos nosotros existimos básicamente para proteger esa identidad. Entonces, nuestro trabajo va más allá de solo conservar cosas bonitas por nostalgia, sino es crear, conservar esta memoria e identidad cultural de nuestros pueblos. De alguna manera, en tu experiencia como restaurador del patrimonio arquitectónico, del patrimonio de iglesias, de conventos, porque platícanos un poco cuáles han sido tus incursiones en ese campo. Yo he trabajado, tuve la oportunidad de estar dentro de la restauración del ex convento, o sea, no con Fomento Banamex, más bien con ARS, la compañía, fui supervisor. También he trabajado con la AECIT, con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en el proyecto de Escuela-Taller. Me he dedicado en general a nivel local, a nivel de San Cristóbal de las Casas, como supervisor o en este caso como coordinador técnico y director de la mano de obra especializada para la conservación de edificios arquitectónicos. Entonces, en general me ha tocado, Santo Domingo es uno de los más importantes. De manera ya particular, tuve un contrato con otros compañeros para la restauración del puente Peje de Oro. También, casas particulares en general. Y afortunadamente en este proceso de la escuela-taller, donde estábamos formando una nueva generación de mano de obra especializada en restauración, en procesos tradicionales de construcción, me tocó estar tanto en la enseñanza como en el edificio La Quist, ¿no? Que es el casco de la hacienda de la ex hacienda o finca Primavera, ¿no? Esos son unos de los más importantes que he estado, aparte de que tuve la oportunidad de tener un paso por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Para ti, ¿qué tanto es el reto, qué tanto es el desafío que todavía hay en Chiapas y cuáles serían esas ciudades que requieren de ese tipo de trabajo de conservación? Yo creo que uno de los principales retos que existe todavía en Chiapas es justamente lo que mencionó un poco al principio, como ejemplo de España. Tenemos que crear las bases legales, porque yo me he enfrentado, me he topado en general aquí en el contexto, que la gente no te entiende. O sea, cree que estás hablando de fantasmas en el cuarto, ¿no? Porque, esto justamente que decía, ¿para qué me sirve el patrimonio? ¿Por qué tengo que invertir 4 millones de pesos en un edificio que se está cayendo? ¿O por qué tengo que invertir 2 millones en un libro de artesano, si puedo decir eso, ¿no? La gente no entiende cuál es el valor que debe de tener o cuál es pragmáticamente qué es lo que aporta el patrimonio y la cultura. El paisaje urbano. Danos una idea de lo que significa el paisaje urbano. El paisaje, justamente es eso, ¿qué es lo que, yo contestaría al revés, qué es lo que a usted le identifica? O sea, para usted, ¿qué es identitario de su ciudad, de su entorno? Eso es el paisaje urbano. Ok, sí, los portales de mi pueblo. Los portales, el hecho de ciudades que están rodeadas por montañas, que hacen una comunión con las nubes y que con eso construyen una suerte de definición de una identidad de una ciudad de San Cristóbal que es distinta a una ciudad que está, si bien con similares condiciones de diseño urbanístico, pero no tiene un entorno, por ejemplo, de comportamiento ecológico, ¿no?, alrededor.
Claro. Sí, son, o sea, estas ciudades como protocolizadas, que eso es mucho lo que pasa en Europa. Sí. ¿Sí? Llega un punto en Europa que te aburres. ¿Por qué? Es porque, pues sí, otra vez. No, ya sé que va, y lo que sigue, y lo que sigue, y lo que sigue, y lo que sigue. Porque son estas ciudades de cartón en serie, ¿no? Sí. Y en cambio, en nuestras ciudades, sobre todo en los paisajes culturales mexicanos, o sea, nunca te aburres, ¿no? Porque aunque tenemos similitudes, siempre hay colores, olores o sabores diferentes, ¿no? Eso amplía el concepto. Es decir, tiene un concepto mucho más amplio la concepción y de ahí la fascinación. ¿Tú compartes conmigo que hay una fascinación por San Cristóbal del turismo internacional que en muchas ocasiones no lo explican? Sí. Justamente yo siempre he dicho que San Cristóbal es el ombligo de América. Y San Cristóbal tiene esa magia que atrae. Y yo creo que esa magia que atrae es justo las condicionantes generales que la componen, ¿no? Toda la estructura multicultural, la estrategia urbana, el paisaje, y justamente es como el polo energético de atracción de toda América. Por eso digo que es el ombligo, porque tanto sea del norte o sea del sur, todos caen aquí. Entonces, Antonio García de León lo dice y lo resume muy bien, porque aquí también está la resistencia y la utopía. sí. Porque si bien es cierto, hace rato tú hablabas de esta visión antropológica de San Cristóbal, porque San Cristóbal reúne también una condición de laboratorio social. Sí. Sí, justo tenemos tantas comunidades extranjeras, o sea, San Cristóbal en su naturaleza es multicultural, en su estructura es multicultural, o sea, háblese del momento prehispánico, háblese de la actualidad, siempre ha sido multicultural, ha sido un punto de encuentro para varias razas, para varios credos, para varias religiones. En la actualidad tenemos musulmanes, judíos, sintoístas, hay todo. O sea, ¿quieres encontrar una religión? ¿Quieres probar tu fe? Ven a San Cristóbal. Sí. De alguna manera San Cristóbal reúne condiciones muy interesantes desde el punto de vista de la investigación histórica también. Sí. Hay puntos históricos en los que nosotros somos bastante importantes, pero que creo que eso no se ha logrado ver a nivel global. O sea, no se le ha llegado a dar la importancia necesaria. Por ejemplo, esa autora, no recuerdo, es Hepburn, me parece, su apellido es alemana. Hizo un análisis de todo o sea, ¿por qué tantos nombres diferentes de San Cristóbal? Vallejovel, Ciudad Real, Villaviciosa, etcétera. A partir de ese cuestionamiento, hizo un análisis histórico de todo el proceso, llegando a concluir que fuimos el epicentro de una lucha política que llegó hasta España, ¿no? O sea, que era realmente, fuimos el epicentro de la conclusión de la conquista. Entonces, eso, más lo que le acabo de decir de que podríamos probablemente ser este cáliz perdido de la urbanidad o la urbanización en América, o sea, nos pone como una de las ciudades más importantes a nivel histórico, a nivel de estudio, a nivel de estructuración social, no solo en Centroamérica, en Chiapas o en México, sino en toda América. Sí, sin duda alguna San Cristóbal de las Casas ha sido sede de importantes cuestiones que tienen que ver con el derecho indígena, con el derecho de derechos humanos, sobre todo por el aporte de Bartolomé de las Casas y su continuación en la independencia con Fray Matías de Córdoba, y ya no se diga también con los aportes pedagógicos de Fray Víctor María Flores y tantos otros personajes que pasaron por este lugar. Perdón. Solamente el maestro Alberto Domínguez Borrás, que fue considerado el musicalizador de la Segunda Guerra Mundial.
¿no? O sea, para completar un poquito la idea Sí, de los personajes en todos los ámbitos, ¿no? ¿no? Y en los sentidos, ¿no? Vamos a mandarles un mensaje a los estudiantes de arquitectura, a los universitarios, hacia dónde se pueden orientar, qué consejo les podrías dar tú. La pregunta más difícil que yo no sé si todavía le he contestado desde que entré a la universidad, yo creo que justamente, a veces, creo que el mensaje más importante que les puedo dar a los jóvenes, a los que están empezando una carrera o que quieren estudiar una carrera, es que realmente sigan sus pasiones, o sea, que sigan sus sueños, o sea, que realmente no se vayan por esta carrera de si va a dejar más o no, sino que creo que lo más importante en la vida de un profesional para poder triunfar en la vida es que te guste y tengas pasión por tu carrera y por lo que haces. Porque si no lo haces así, vas a ser un empleado más, ¿no? Entonces, pues ya con ese mensaje que dice mucho, que resume mucho, nos despedimos de Memoria 50 en esta edición y nos vemos en la próxima.